Ana Portero es una escritora madrileña, medievalista, poeta, dramaturga, una mala actriz, una buena directora de teatro y más gótica que Cumbres Borrascosas. Termina el invierno y aún no me has revelado la palabra del sol. No sabré desenterrar a tiempo los brotes de cebada y no habrá ofrenda que apacigüe a las viejas. Se llevarán a los recién nacidos, enfermará el ganado, lloverá sobre las brasas y se agriará la leche materna, y llorarán sobre el barro. Crecerá el moho en la superficie de las piedras de afilar, la madera se pudrirá sin un hacha que la corte, el amanecer llegará tarde, habremos perdido la oportunidad de bailar alrededor del palo de mayo, habremos descuidado las canciones y no será posible engendrar. Termina el invierno y los animales ya pasean por las calles sin preocuparse por nuestra mano, están escribiendo graznidos en el suelo y escupiendo en los dinteles de nuestras casas. Las madres se han marchado con los primeros florecimientos, las hijas respiran amoratadas y comen pan gris en los rincones, los perros esperan su turno en el banquete de los días. Para ellos, pronto llegará la hora de la resurrección, antes de que las extremidades arrugadas de las antiguas proyecten sus sombras sobre los tejados, antes de que las últimas nieves hayan desaparecido, antes de que la quietud se extienda por los huertos. La búsqueda de la primera palabra, la búsqueda de las primeras cosas, es algo que me obsesiona. Yo me he preguntado siempre cuándo fue la primera vez que un homínido, por ejemplo, hizo algo con su voz que creyó que era una canción o creyó que era música o que otro homínido quiso que repitiese porque le movió el corazón, ¿no? Me pregunto cómo llamaban al viento antes de que el viento se llamase viento, ¿no? Cómo los sonidos se van transformando en abstracciones o cómo las abstracciones se transforman en palabras. Es algo que me obsesiona muchísimo y creo que ahí en esa indagación, creo que casi nada importante se puede contar con precisión, con palabras. Y la poesía y la búsqueda de esas primeras palabras, la búsqueda de la esencia de las cosas, yo creo que es lo que llamamos poesía, creo que es lo que llamamos escritura. Es la búsqueda de cómo nombrar las cosas que todavía no tienen nombre o cuyo nombre todavía no es perfectamente preciso. Lo cambiante en lo que yo escribo es, y en mi propia estética, en cómo entiendo mi estética incluso personal, literaria o la estética que me mueve, está muy relacionado, creo, con cómo percibo el mundo y tiene algo telúrico. No hay nada que a mí me conmueva más y me mantenga la atención que los procesos de cambio de la naturaleza, que los procesos que la naturaleza mostrando sus cadencias. Yo puedo mirar al mar durante muchísimo tiempo seguido porque hay algo en su movimiento que me parece tan exacto, tan eterno, pero al mismo tiempo tan imposible de predecir. Las mareas se pueden predecir, el oleaje más o menos se puede predecir, pero el mar sigue siendo un enigma de alguna manera. El viento es un enigma, las tormentas son un enigma. Sabemos cómo se producen, más o menos sabemos cuándo se producen, pero sigue siendo un espectáculo maravilloso. Y esto lo puedo aplicar a procesos de transformación de animales, sobre todo de insectos, y creo que las personas hemos olvidado un poco que tenemos también esa capacidad, la capacidad de ser diferentes esencias que la que nos forma desde un principio, o estamos, creo, muy sujetos y muy sujetas al estatismo. Creo que los seres humanos olvidamos que nuestro libre albedrío también tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra estética, tiene que ver con lo que decimos, tiene que ver con lo que hablamos y cómo lo hacemos, además, cómo nos movemos. Por ejemplo, ahí parece que uno o una va desarrollando su manera de moverse por el mundo y no la puede cambiar, o le cuesta cambiarla. A mí me parece que todo eso debería estar en constante investigación. Creo que los seres humanos tenemos en el cambio un milagro a mano que podemos utilizar y huir de nosotros mismos y de nosotras mismas.
El cuerpo en mi poesía diría que es la espina dorsal de la misma. Yo soy profundamente stanislavskiana y creo que el cuerpo precede a la emoción, que en el cuerpo está todo, está la potencialidad absoluta del ser humano, independientemente de que también sea una persona espiritual. Pero creo que el cuerpo es una fuente de poética y de poesía que no se acaba jamás. Que si nos fijamos en el cuerpo en detalle, en procesos de nuestro cuerpo en detalle, en lo que nos pasa cuando nos enamoramos, en lo que nos pasa cuando tenemos miedo, en lo que nos pasa cuando estamos en un ataque de ansiedad, lo que nos pasa cuando algo nos emociona, se traduce en una cantidad de estímulos corporales, en una piel que se eriza, en una respiración que se acelera, en el corazón que se acelera, en el calor que de repente nos sube o el frío que nos atenaza. Nos pasan tantísimas... las lágrimas son un milagro, de repente el cuerpo expulsa toda la emoción, el sentimiento, el miedo, todo lo que le pasa a través de agua que brota de los ojos, ¿no? Se nos convierte los ojos en manantiales. Creo que en el cuerpo está casi todo lo que merece la pena contar. O por lo menos creo que es el vehículo perfecto para contar casi todo lo que nos pasa, o todo lo que nos pasa, diría. Quiero sentarme frente a frente contigo, hermana, en la espesura, entenderlo todo simplemente mirándote a la cara, esperar la consunción con una sonrisa sardónica, convertirme en arquitectura calcificada delante de ti, sin llegar a tocarte, sin atreverme a tocarte. De todas las mujeres elegí parecerme a ti, princesa ahogada, heredar tu verbo mutilado y tu gesto errático. Elegí defender la causa de las mentes circulares que se pierden por las veredas y no entienden las señales de los psicopompos. Elegí crecer como la hiedra, sin una pauta clara, desbordando los mapas de la desolación. Elegí seguir adelante olvidando las raíces, confundiendo principio y final, al capricho de la lluvia y la sombra, lejos de la tiranía del sol y sus espejismos. Elegí la senda dulzona del barro, elegí borrar mis huellas. Las referencias clásicas a la literatura clásica, sobre todo griega, y a la iconografía medieval, creo que son un poco mi lengua materna o mi lengua poética materna, porque fueron mis primeras lecturas. La mitología griega adaptada a un público infantil fue lo primero que empezó a crear mi universo imaginativo, los símbolos con los que más adelante empezaría a crear mis propias historias. Yo siempre digo que yo leí el mar antes de conocerlo, ¿no? el Mediterráneo en este caso. Para mí el Mediterráneo era un lugar donde había diosas, donde había sirenas, donde los dioses hacían y deshacían, donde los héroes hacían y deshacían, donde las brujas vivían, se desarrollaban, eran perseguidas y triunfaban. Y creo que yo encontré un lugar de reposo y de creación ahí desde muy pequeña. Y la Edad Media es un fetiche estético para mí, o empezó como un fetiche estético, a través de los románticos, de la literatura romántica, ¿no? Una Edad Media, si quieres, incluso un poco idealizada, dulcificada, pero cuanto más la conocía de verdad, más se adaptaba a todos mis pequeños y grandes fetiches estéticos. También hay una relación muy especial y muy extraña y muy hermosa con la iconografía católica, por ejemplo, que esto yo lo he obtenido mucho de la Edad Media. Además, la Edad Media, digamos, que mastica y digiere todo ese mundo clásico y lo transforma en una iconografía concreta, en la iconografía católica, y todo ese mundo es el mundo de mi imaginación, es el lugar que aparece primero, son mis primeras metáforas, yo siempre que conozco a una persona, siempre que veo a alguien, que me encuentro en un lugar, inmediatamente comparo a las personas con mitos que he leído, con figuras literarias, lo hace mi cabeza sin proponérmelo. Entonces es muy normal que en mi poesía broten continuamente, porque de hecho cuando escribo prosa o cuando escribo incluso artículos,
tengo que refrenar todas esas metáforas porque mi cabeza piensa casi de una manera natural en ellas. La mezcla del barrio, de las referencias a mi clase social y política y las referencias a la literatura clásica o a imágenes más poéticas, es que para mí son un acto de justicia. Muy a menudo se quiere contar o se cuenta nuestros barrios y nuestras vidas y lo tocante al mundo en el que hemos nacido, a nuestro mundo de clase obrera, siempre a través de una especie de realismo sucio, como si en los barrios no hubiera derecho a lo sublime, a la belleza, a contar las cosas de un modo absolutamente elevado. Y yo protesto contra esta inercia. Me parece injusta y es algo que me propongo muy activamente corregir en lo que yo hago, claro, que es lo que yo puedo, lo que a mí me toca. No hay por qué contarnos a nosotros y a nosotras solamente con las herramientas de esa realidad inapelable, de ese despellejamiento y de esa suciedad, porque me parece injusto, me parece terrible. No terrible, terrible cuando toca hacerlo, pero se puede mezclar, se puede, lo que hablaba antes o lo que decía antes sobre lo cambiante. ¿Por qué no encontrar ninfas en las calles de San Blas, en las calles en Puente de Vallecas o en Carabanchel, ¿no? Me parece que tenemos derecho a toda la poesía que nos quepa, vaya. Las mujeres en mi poesía, tanto las referencias a mujeres de ficción como a mujeres reales, son un grito desesperado por querer habitar ese mundo, que durante un tiempo se me negó y lo que me permitió también idealizarlo de algún modo y elevarlo a algunos lugares creativos que a mí me parecen muy interesantes, pero que en el fondo es como yo aprendí a mirar a las mujeres, porque para mí era el paraíso al que yo no tenía acceso, los espacios de mujeres, el mundo de las mujeres, el reconocimiento de las mujeres como una igual. Y eso las convertía a mis ojos en seres inalcanzables, en musas, en diosas, en ninfas, en seres esquivos y maravillosos que me prometían un paraíso al que yo no tenía acceso. Entonces, la referencia siempre, y creo que esto difícilmente cambiará, porque es como también se ha formado es como yo me he educado a mí misma. Lo que me permite también es tener un punto de vista muy interesante, porque me permite seguir viendo ese mundo cuando yo quiero desde fuera, para contarlo con una precisión muy concreta y para adornarlo como a mí me dé la gana. Pero es todo el tiempo una llamada desesperada a poder entrar en el gineceo y descansar. En la pálida presencia del verano celebro esponsales. Adornadme la frente con líquen antes de que amanezca. Adornadme la frente con líquen antes de que recuerde quién soy. Adornadme la frente con líquen y dejad que me devore despacio. Como un amante silencioso y atento se alimentaría de su huésped. Amortajadme verde y aurora. Quiero dejar el mundo con un vestido de quimera ajustado y mío, antes de que caigan las hojas de los álamos, antes de que los bárbaros reclamen mi cuerpo, antes de que la nieve selle para siempre la habitación de las ahogadas. Lo que este poemario significó, tanto en su publicación como en la actualidad, como en su reedición por parte de la Bella Varsovia, es muy difícil de especificar para mí, porque yo no pensaba sobrevivir a este poemario. Este poemario era una manera de irme gritando del mundo. Y estaba absolutamente convencida de que era el final, de que era lo último que yo iba a hacer con lo que llevaba dentro literariamente y bueno, casi el último gesto, no sé si de orgullo o de rabia o de amor de toda mi vida. Entonces, haber sobrevivido al poemario no estaba en los planes y es extraño. Yo siempre diré, y no creo que esto cambie nunca, que es el libro más importante de mi vida. Es el libro, para empezar, donde yo encontré mi voz literaria, encontré mi voz poética definitivamente, de tal manera que me servía como testamento.
y es extraño sobrevivir al propio testamento, la verdad, es muy raro, pero es muy hermoso. La recuperación de este poemario para mí ha sido algo muy especial, algo muy hermoso, porque le tengo mucho miedo y mucho amor a estos versos y a estos poemas. Y creo que se merecían la misma segunda vida que tuve yo. Porque el poemario de alguna manera murió muy pronto, y supongo que yo de alguna manera también morí en su momento para resucitar y para tener una vida real. Y que este poemario exista y exista en estas condiciones ahora y exista en la bella Varsovia, es esa segunda vida que yo también he tenido. Entonces todavía lo siento más cerca. Yo intenté ser actriz mucho tiempo y no tengo ese talento. Para eso, aparte de formarse, también hay que nacer, y yo no nací, como casi todo, yo nací al revés, pero es lo que más feliz me hace y es lo que más ganas tengo de volver a hacer. Espero volver muy pronto. Creo que cuando algunas de mis obligaciones literarias estén completadas será lo siguiente que intente hacer, porque me hace muy feliz. En la habitación de las ahogadas, claro, era una habitación de memoria, estaba destinada a ser habitada solo por jirones de memoria y por el testamento lírico de quien lo escribió. Era una habitación llena de mujeres que han marcado mi camino personal, mi camino lírico, mi camino literario, mi camino emocional. Y era un poco una habitación de espíritus y una habitación de alguna manera también una habitación sacra. Y de repente me encuentro yo dentro también. No sé muy bien cómo está esa habitación ahora, no sé quién la habita exactamente. Creo que no sé si estoy dentro todavía, creo que por lo menos ya me han abierto la puerta, pero bueno, sigue estando, creo que repleta de jirones de un espacio de feminidad que a mí me ha vestido, ¿no? y con el que he soñado toda mi vida. Creo que está ahí, hay algo, es un indefinible femenino que tiene algunos nombres, pero que se susurran por las esquinas y que no están tan claros, pero creo que pensaré más sobre ello y pensaré en algún momento quién habita esa habitación exactamente, porque todavía no lo tengo muy claro.